Buenas tardes a todos. Soy Leticia de la Asociación Síndrome de Turner Madrid y quiero agradecer en nombre de la asociación a UNIMSI y a Avante 3 por haber apostado por una asociación tan pequeña pero tan necesitada de orientación, información, investigación para mejorar nuestra calidad de vida. Con UNIMSI ya llevamos 2 años más o menos de colaboración tanto en atención como en investigación neuropsicológica de diagnosticadas con síndrome de Turner y apoyo a las familias, también importantísimo. Con Avante 3 pues tomamos contacto en este verano, pero es una pata muy demandada, que era sobre todo pues en los casos en los que hay discapacidad intelectual, pues encauzarles. Ellos se dedican a la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. Em, Estamos hoy acogidos y apoyados por estas dos instituciones para abordar un tema que nos preocupa mucho, tanto a las diagnosticadas como a las familias, y es la discapacidad, tanto intelectual y física, pero bueno, que puede conllevar al síndrome de Turner, y si aparece, tenemos que hacerle frente y convertirla en un elemento más que, bien llevado y gestionado, pues contribuye a la mejora de nuestra calidad de vida. Bueno, sin más, os dejo con Graciela Suárez, que es de aquí de UNIMSI, lleva el grupo de familias, y luego estarán Miriam y Anabel de Avante 3. Gracias, ¿eh? Bueno, lo del micro es para que se oiga bien luego en casa. Nada, voy a ir yo creo que rapidito para que nos dé tiempo un poco a todo. Y mi parte yo quiero un poco como explicarles como qué puede hacer la familia frente a un diagnóstico, una discapacidad o una posible. Y luego ellas ya explicarán un poco más los trámites, que creo que es una de las grandes preguntas, y qué se hacen Avante como grandes apoyos que dan. Entonces, lo primero que quiero contar así como que a lo mejor parece como muy superficial es la diferencia entre un diagnóstico y discapacidad. Una cosa es un diagnóstico, que en este caso, pues lo que nos trae en común a todas es el síndrome de Turner aquí, ¿no? Pero puede ser TDAH, puede ser TEA, puede ser una gripe, es un diagnóstico, ¿no? O lo que sea, que no necesariamente tiene por qué traer discapacidad. La discapacidad, o como nosotros nos gustaría que entendiesen la discapacidad, es como las dificultades que pueden venir a raíz de, ¿no? Pero no necesariamente una etiqueta que es inamovible y que ¿no? Y con un peso muy grande, no sé si me explico. Entonces, haciendo esta distinción entre diagnóstico y discapacidad, que me parece muy importante, entendemos que la discapacidad es como un continuo, ¿no? Va desde esa enfermedad, lesión, característica, lo que sea, hasta todas las dificultades que pueda luego tener esta persona por sus propias características personales o por las barreras que hay en el entorno, ya sean sociales, ya sean físicas, ya sea de comunicación, ya sea lo que sea, ¿no? O sea, un ejemplo como muy visual es una persona que está en silla de ruedas. Si tiene una silla de ruedas, hay rampas y tal, no debería ser un impedimento. Si no hay, por favor, cualquier cosa que diga, pero si no hay facilidades de rampas de una silla de ruedas adecuadas, pues claro que va a ser un impedimento su movilidad, ¿no? Pero a eso, entonces la discapacidad entra ahí, en esa relación entre la persona con el entorno, en la capacidad de poder adaptarse al entorno. Esto es lo que te digo, que nos solapábamos un poquito, pero bueno, solo por, aquí está muy atrapado, mucha información en una sola diapositiva, pero solo que sepamos que hay distintos tipos de discapacidad, que hay veces que la palabra discapacidad pensamos directamente en la intelectual, pero hay muchos tipos. Está la física o motriz, está la intelectual, efectivamente, está la, aquí lo distinguen de la psicosocial, aunque no sé si aquí en España tenemos estas mismas categorías, estos de la OMS, a la mental, sí. Y bueno, múltiple cuando hay más de una, ¿no? Entonces aquí entraría más la parte sensorial, física. Es que aquí lo separan un poco raro, la verdad. Pero bueno, me parecía por verlo así un poco, ¿no? La parte física, pues si no me puedo, si me falta una pierna, si no tengo movilidad en las piernas o un brazo, lo que sea, si tengo ceguera, si tengo sordera, ¿no?
o si tengo un problema mental grave que me impide poder relacionarme de forma funcional, o si tengo inteligencia límite o características cognitivas que me dificulte el adaptarme en el entorno. Em, entonces, para que quede muy, 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 muy claro, la discapacidad es una interacción entre la persona y el ambiente, ¿vale? O sea, la persona tiene sus propias características y el ambiente tiene que adaptar sus características para que la persona pueda funcionar, ¿no? O eso es a lo que queremos aspirar por lo menos, ¿vale? Em, vale, a mí está, bueno, a lo mejor es muy raro, demasiada información, pero me parecía interesante verlo así. Esto lo planteaban unos autores en un artículo. eh, si un diagnóstico tiene dificultades o si no tiene dificultades, pues no hay discapacidad. Así de sencillo, ¿no? Una gripe, pues ya está. Me curo y se me pasó y ya. Digo una gripe como un ejemplo como muy fácil, ¿no? Pero si sí tengo dificultades después, si no me impiden en mi día a día, no hay discapacidad. Si me impiden en mi día a día, ya es cuando empezamos a hablar de riesgo de discapacidad hasta poder llegar a tener o no tener discapacidad. Por eso es un continuo, ¿no? Como decía al principio. Si voy muy rápido, me dicen, ¿no? Que quiero que nos dé tiempo a todo y luego mido muy mal los tiempos yo. Em, y la familia, ¿no? Que esa es la parte de la que yo quería que hablásemos un poquito más. ¿Qué podemos hacer desde la familia? Entonces, antes de hablar de qué podemos hacer, quiero dar como unas pistitas de conceptos importantes a mi entender. Em, que esto lo hablábamos mucho en Carna, que sí. ¿Quién cuida a quién? ¿Cómo entiendo yo la familia? Son distintos sistemas. Una cosa es la pareja como pareja, o sea, ¿no? Somos novios, vamos a decir. Otra cosa es los padres, que son las mismas personas, pero en función de padres, o sea, aunque sean las mismas personas, cumplen funciones diferentes. Y ya luego están los hijos y la relación padre-hijo, ¿no? Entonces, una cosa que sí que está muy estudiado, muy demostrado y que yo trabajo muchísimo en terapia es que para que los hijos estén bien, la pareja tiene que estar bien. Si la pareja está bien, el equipo de padres va a funcionar mejor. Si el equipo de padres funciona bien, aunque aquí haya dificultades, van a ser un poquito más fáciles de afrontar y va a ser, pues eso, esa sensación de, venga, no estoy solo frente a este problema, somos un equipo contra esta dificultad que estamos afrontando. Esta dificultad, las dificultades que sean, ¿no? El diagnóstico de mi hija, que no se trata de eso. Entonces, otra de las cosas que hablábamos, que no lo pongo aquí, pero que a Encarna le encantó, es quién cuida al que cuida, ¿no? Entonces, aunque tengamos esto aquí, que está muy claro en la familia, las familias necesitan mucho apoyo. Ustedes como padres buscar apoyo en otras familias, por eso es tan importante la labor de la asociación, ¿no? Que conecte a las familias, que se conozcan, que puedan hablar los unos con los otros, que se den tips unos con otros y poder conocer otras asociaciones que den apoyos distintos a los que pues las propias familias se puedan dar. Siento que voy muy rápido. Seguro que está guay, ¿eh? Es que ya me estoy quedando hasta sin que me quedo sin saliva. Vale. Entonces, otra cosa que me parecía muy interesante contarles es que todas las familias, o sea, igual que tenemos un ciclo vital humano, ¿no? O sea, somos niños, somos adolescentes, somos adultos jóvenes, luego ya adultos y luego ya la vejez o la tercera edad, ya no sé cómo se ya dice ahora. Las familias también pasan por un ciclo vital, el ciclo vital familiar. En este ciclo vital tenemos dos tipos de tensiones, las horizontales, que ahora voy a ellas, y las verticales. Las verticales, digamos que son las tensiones que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas familiares, que son las mochilas con las que vienen los padres, vamos a decir, ¿no? Esos patrones aprendidos en nuestras propias casas, el cómo yo creo que tiene que ser una crianza, las expectativas que yo pongo sobre mis hijos, ¿no? Al final, da igual en qué momento del ciclo vital estemos, que eso siempre va a estar afectando, a menos de que haga un ejercicio de cambiarlo, ¿no? Y luego estarían las tensiones horizontales, que hay de dos tipos, las predecibles, pues cuando se tiene un hijo por primera vez, eso es una crisis en la familia, porque de repente pasamos de ser dos a ser tres o cuatro si vienen más de uno, y tienes que adaptarte, tienen que cambiar los roles, tienes que aprender a hacer cosas nuevas, pero son cosas, a mí no me gusta la palabra normal, pero normativas, ¿no? Que es lo que se suele esperar. ¿Vale? Luego sería hijos con adolescentes, hay que volver a adaptarnos. Los hijos se van de casa, hay que volver a adaptarnos, ¿no? Son tensiones, son momentos en los que la familia se tiene que volver a adaptar.
Y las impredecibles, cuando hay una enfermedad crónica, cuando hay un divorcio, cuando hay una muerte no esperada, ¿no? Que al final es como de repente pasa algo que no tendría que haber pasado, entre comillas, que causa más tensión. Pero claro, si yo tengo pues unos patrones y unos recursos y unas habilidades que me permiten adaptarme fácilmente a cada cambio, en principio no debería generar tensiones estas cosas, sino, venga, un cambio, ajustamos y seguimos con nuestro camino. Esto más o menos se... Y bueno, aquí en el dibujito para que se vea muy claro que va en todos los niveles, ¿no? Desde yo como individuo, a mi familia, a la comunidad de la que soy parte, a toda la sociedad española, por ejemplo, ¿no? O sea, que afecta a muchos niveles. Claro, no es lo mismo las tradiciones que hay aquí en España que las que puede haber, yo soy de Venezuela, pues las de Venezuela, ¿no? Y las familias venezolanas son muy distintas a las de aquí. Bueno, muy distintas, muchas cosas en común, pero hay distinciones, ¿no? Cómo todo afecta a todo, ¿vale? Entonces, esto es un poquito más de lo mismo, pero para que se vea bien, si yo tengo un hecho estresante, el que sea, ya sea mis hijos son adolescentes de repente o he recibido un diagnóstico o lo que sea, yo tengo mis recursos emocionales, el cómo yo lidio con las cosas y la percepción que tengo de ese hecho, que ahora voy a hablar un poquito más de eso, puede dar a estrés o a una pequeña crisis que nos ayuda a crecer y cambiar como familia, ¿vale? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque cuando reciben la noticia, ya sea del síndrome de Turner o a lo mejor de una posible discapacidad, o que ahí ya entrarán luego ellas un poco mejor, ¿qué pasa en la familia? La familia sufre em, uno de esos hechos estresantes no esperados, ¿no? Y es una interrupción, aunque hoy pongo irrupción, es como una interrupción de la familia de repente porque todo tiene que cambiar, la familia se tiene que adaptar, cambia las expectativas a lo mejor que yo tenía de cómo iba a ser mi familia, las expectativas de lo que yo quería para mi hija, ¿no? O sea, muchas cosas tienen que cambiar. Y entonces todos los ritmos cambian. Ahora tengo que ver cuánto tiempo necesito para que mi hija se duche, ¿no? Porque me pregunta que por qué se tiene que duchar o lo que sea, ¿no? Que a lo mejor no es lo que yo esperaba o no es lo que me habían contado que iba a poder ser. Entonces, bueno, aquí hay mucho cambio de toda la familia y mucha adaptación de toda la familia. Y también en la parte de percepción, ¿no? En el dibujito que ponía recursos y percepciones, pues qué me cuento a mí, qué me digo yo a mí misma como familia o qué nos decimos como familia cuando recibimos estas noticias. No vamos a poder con esto o bueno, ya está, no pasa nada, seguimos adelante, no, o sea, dependiendo mucho de ese, ese cuento, esa historia que nos contamos nosotros a nosotros mismos, eh, afecta mucho a ese diagrama que veíamos antes, ¿no? La percepción que yo tengo de ese hecho. Si me parece algo que me supera, que no voy a poder con ello, pues entonces va probablemente a causar mucho estrés en la familia, muchas dificultades. Si lo veo como algo de lo que pues puedo pedir ayuda, me siento fuerte, me siento con capacidad de resolver, va a ser difícil porque nunca va a ser fácil, pero voy a poder salir de ello, ¿no? Y algo que hablábamos mucho el otro día en el grupo de familias y que a mí me gusta mucho decir es que las conductas difíciles o el síndrome o como queramos llamar a lo que nos está causando problemas, no es su hija. Es las conductas difíciles, es esta característica en particular, pero no es todo su hija, ¿no? Entonces, hacer esa distinción mental suele ayudar mucho, ¿no? Como mi problema no es mi hija, es nosotros todos juntos como familia tenemos un enemigo común, vamos a decir, que es esa conducta en particular, pero mi hija también sufre de esa conducta en particular, no, ella no es la mala por... mm, no sé si me estoy explicando. Vale. Em, Cosas que se ven habitualmente cuando una familia recibe noticias de diagnósticos de discapacidad, ¿no? De cualquier tipo de diagnóstico, es que los padres tienen un estrés mucho más grande que en familias donde no hay un diagnóstico, em, que puede, aunque lo puede haber siempre, ¿no? Pero surgen aún más discrepancias en cómo educar, en qué tipo de límites tenemos que poner, en qué tipo de castigos, regaños, lo que sea, hay que poner, ¿no? Los estilos educativos entre los padres. Entonces, como hablábamos antes, ¿no? Si el equipo de padres no se siente fuerte,
vamos a ver, a ver si la pareja está bien. Si la pareja está bien, va a ser más fácil que el equipo de padres pueda entenderse, ¿no? El aislamiento que hablábamos antes, ¿no? De como familias, como siento que nadie más me entiende porque mi situación es tan particular, me aíslo, tanto de mi familia extensa como de las familias del cole, no puedo compartir mis experiencias con las demás. Entonces, buscar esos apoyos donde sí te puedas sentir entendida como familia en una situación similar, no necesariamente personas con síndrome de Turner, que ya sabemos que por estadística es difícil, aunque ya hay un grupito cada vez más grande, veo aquí. Uy, nada. Sobrecarga en cuidados, de ahí ese estrés, ¿no? Al final ya sabemos que hay más citas médicas, más dificultades, más cosas a las que tengo que estar atentos que otras familias que a lo mejor no tienen que estar pendientes a estos cuidados extra que puedan necesitar, ¿no? Siempre en el grupo de familias hablamos mucho de cuando las niñas se van y hay que pincharlas y qué hacemos, ¿no? Entonces, pues es una sobrecarga que a lo mejor otras familias no tienen. Bueno, y aquí me mezclo un poco todo, ¿no? Esas dificultades que puede haber entre el equipo de padres o la pareja, ¿no? Es como una cascada, si la pareja no se siente bien, si como padres tenemos dificultades, cómo afecta a la pareja, por el diferenciar muy claramente lo que es la pareja, ¿no? Tú y yo estamos discutiendo como pareja o estamos discrepando como padres. Es importante en el día a día familiar el poder separar para que no se mezclen las cosas, ¿no? Y poder atacar cada problema de una manera diferente. Vale. Pero hay una capacidad maravillosa de las familias, que es la capacidad de la resiliencia. En la universidad, en la cátedra de familia y discapacidad, somos súper pesados con la resiliencia. Y siempre hablamos de lo bonito que es las familias que salen adelante pese a las adversidades. Y bueno, básicamente es el poder, esta capacidad de que aunque tenga una dificultad, salir adelante, luchar, afrontarlo y tirar, ¿no? Pero juntos como familia. Pero claro, la resiliencia se saca cuando me siento acompañado, seguro, que puedo pedir ayuda cuando no tengo las habilidades yo, o sea, la resiliencia no sale de la nada, ¿no? Hay que trabajársela y tener un entorno donde se pueda cultivar esa resiliencia. Y la resiliencia tiene como estas tres partes. La parte de yo puedo relacionarme, yo puedo hacer cosas, ¿no? Yo puedo resolver, que también está relacionado con el yo soy de esta manera, yo tengo estas fortalezas, estas capacidades y el yo tengo estos apoyos a mi alrededor. Entonces, bueno, tener en cuenta estas tres áreas así como de yo puedo pedir ayuda, yo tengo estas capacidades o yo soy de esta manera, tanto la familia como la persona, nos ayuda a salir adelante, ¿no? Con la resiliencia y seguir. Y luego, ¿qué podemos hacer como familia? Em, Sobre todo, dar seguridad, dar espacios de socialización, ya sea en la familia o fuera, buscar que el entorno sea anticipable, que haya rutinas, aunque haya flexibilidad, que lo hablábamos mucho el último día también en el grupo de familias, lo importante de las rutinas en estos casos, em, intentar dar autonomía con apoyo si se necesitan, o sea que de eso es de lo que estamos intentando hablar aquí, que al final todo esto lo estamos hablando para que se puedan recibir los apoyos necesarios que les permitan ser lo más autónomas posibles a sus hijas o a ustedes mismas, ¿no? Porque si lo hablábamos antes entre nosotras, yo llevo gafas. Si yo no llevase gafas, no puedo conducir. O sea, así es sencillo. Pero como sé que tengo miopía, me ponen gafas, que es el apoyo necesario que yo necesito, y puedo conducir. Entonces ya no tengo ese impedimento. Es un ejemplo muy básico, muy superficial, pero que ilustra muy bien esta idea de los apoyos. Y bueno, y luego pues cuidar la salud mental, si hace falta tratamiento, si hace falta medicación, si hace falta grupos de apoyo. Los grupos de apoyo los recomendamos mucho y por eso estamos aquí a tope con ellos. Y bueno, tratamiento psicológico y medicación en función de la necesidad que haya de cada persona, que no tiene por qué ser necesario, pero siempre es un recurso más al que se puede acudir. Y creo que con esto, sí. Vale, ¿pasas tú? Sí. Vale. Muy rápido, demasiada información. ¿Te preguntan antes o al final? ¿Dejamos al final ronda de preguntas o vamos preguntando al final mejor, no? Vale. O sea, contamos las tres todo y luego hacemos ronda de preguntas. Vale. Pues buenas tardes a todos. Me llamo Anabel y soy de la asociación Avante 3. Un segundo, me pongo las gafas que me veré mejor. A ver,
Eh, claro, he estado hablando un poquito con algunas personas porque no teníamos muy claro, somos una asociación de discapacidad intelectual. Eso es lo primero, que supongo que esto os sonará a chino porque las dificultades en síndrome de Turner son más físicas, ¿no? Pero bueno, nos han pedido que contemos porque puede haber algún caso de discapacidad intelectual. Entonces, no soy portadora de buena noticia para nada. Las familias cuando vienen a nuestra asociación, precisamente, pues nos llegan muchas personas límite. O sea, la discapacidad intelectual está dividida en intelectual límite, ¿no? Digamos que está lo más cerca de lo normativo de las personas sin discapacidad, ¿no? Luego, un poquito más abajo, o sea, con más minusvalía, sería la ligera, un poquito más abajo serían las moderadas y así severas, es decir, ¿vale? De abajo o sea, de arriba para abajo, más necesidades de apoyo tiene la persona. Bueno, yo voy a contaros un poquito los servicios que tenemos y por qué se crean, ¿no? Y tiene mucho que ver con las características de las personas con discapacidad intelectual. Eh, a ver, me voy a poner aquí, es que si no, no veo. Sí, pues sí, si me puedes hacer el favor. Nosotros somos una asociación que se creó en el año 94 y se creó, viene de otra asociación de discapacidad intelectual, o sea, un colegio que se llama Estudio 3, que es un colegio muy bueno que se ha trabajado mucho la autonomía en personas en niños con discapacidad intelectual. Y esos niños, cuando llegaron a la edad adulta, ¿qué ocurría? Que no había más oportunidades de hacer nada más que entrar en un centro ocupacional. Hace unos 30 años o así no había otra oportunidad. Entonces se pensó que una persona con discapacidad intelectual, aunque tuviera discapacidad intelectual, podía seguir aprendiendo y debía seguir aprendiendo, y no podía ser que una vez que terminara la etapa escolar ya dejaran de aprender y por lo tanto nos olvidáramos de que esas personas habían aprendido a leer y escribir y ya no se podía hacer nada y entonces entraban en un centro ocupacional y tal. Entonces, a raíz de ahí se decide que tienen que aprender a desenvolverse en la vida diaria, que tienen que ser lo más independiente posible, independientemente de la discapacidad que se tenga, porque aquí estamos hablando de varios grados, o sea, hay gente con muchas necesidades de apoyo y aún así podrían aprender a ser autónomas y se consideraba que con determinados apoyos una persona podía ser muy autónoma, que era lo que se necesitaba para funcionar en la vida diaria. La discapacidad intelectual es que hay un funcionamiento intelectual por debajo de la media, ¿vale? Si alguien está, lo que se suele medir es a las personas en su edad y en su contexto. Es decir, aquí en España un niño de 15 años, pues está en la mayoría, ¿no?, de las personas están en este nivel. Por debajo de eso ya estamos hablando de discapacidad intelectual, ¿no? Imaginaos, el 100 es la normalidad. Si me dan un 30% de discapacidad intelectual, un 33%, significa que, bueno, tengo unos 70 y tantos por ciento de capacidad, 30 y tantos por ciento de minusvalía, ¿vale? A partir de ahí estamos hablando de discapacidad intelectual límite, ¿de acuerdo? Hasta hace poco, cuando se diagnosticaba discapacidad intelectual límite, no tenían derecho a ninguna ayuda, ¿vale? Por fin ya los centros bases ya empiezan a introducir a las personas con intelectual límite, porque las personas con intelectual límite tienen muchas dificultades, porque no solamente es el funcionamiento intelectual, sino que tienen que estar tocadas las habilidades adaptativas, que es lo que tú estabas hablando antes en esa diapositiva, donde es funcionamiento intelectual un poco más bajo, más las habilidades adaptativas sociales y prácticas. Quiero decir que un niño de 10 años a lo mejor va a hablar con más dificultades, va a aprender más lento que otro niño que no tiene discapacidad intelectual, va a aprender más lento, va a memorizar, va a tener más dificultades para memorizar también, va a tener más dificultades para aprender, pero además va a tener dificultades para abrocharse los botones, para toda la parte de psicometricidad, para entender que me tengo que limpiar el pelo por la parte de atrás, para entender que si está lloviendo me tengo que poner una chaqueta cuando tengo 18 años. ¿Entendéis? No solamente es que hay un funcionamiento intelectual más bajo, sino que además tiene que, en el funcionamiento social y práctico de la vida diaria, tenemos una serie de dificultades y todas tienen que ver con el autocuidado, con la comunicación, con las habilidades sociales. Tienen dificultades en todas estas áreas, o sea, son muchas áreas, ¿de acuerdo? Y de ahí nace las asociaciones de discapacidad intelectual, en las que vemos que tenemos que dar apoyos a estas personas. Si les damos apoyos lo suficientes como para que puedan ser autónomos en todas esas cuestiones, bueno, pues la discapacidad ya se minimiza. Lo que se trata es de que la persona sea lo más independiente posible, que no necesite de los demás.
O sea, estamos hablando de que somos una asociación que intentamos que se dependa lo menos posible tanto de la sociedad como de las familias, ¿no? Y por eso todas las servicios que tenemos van en relación a ello. Bueno, nuestra visión, sí, nuestra visión, o sea, nuestra misión es es crear oportunidades, porque al final las personas con discapacidad intelectual, digamos que aquí en España la formación, ¿no?, se da siempre para un mismo grupo, que es el normativo, que es muchas carreras, pero se enseña de una manera determinada. Y si de repente tienes algunas dificultades de lenguaje o de comunicación, pues tú ya no vas a poder estar en este servicio, en la facultad, por lo tanto nunca te vas a poder sacar la carrera, ¿vale? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que tengan oportunidades para que se puedan formar en cualquier profesión como hace el resto de la gente, que no se les suele dar oportunidades en todo esto. Bueno, entonces en eso estamos trabajando, ¿no? En que las dificultades con una serie de apoyos, pues logremos una normalización y logremos la vida independiente que tiene todo el mundo. O sea, se puede crear si realmente le damos oportunidades. Imaginaos una persona con discapacidad intelectual en un pueblo, posiblemente no se le diagnosticaría nunca discapacidad intelectual porque se va a manejar perfectamente con la gente que está alrededor, no hay metro, no hay Renfe, no hay cosas muy complicadas. Llegan aquí a la ciudad y de repente hay muchas cosas que no están adaptadas, no se entienden cognitivamente, no están accesibles. Esto es lo que va a hacer mayor la discapacidad, ¿vale? Yo me acuerdo de un hombre que estaba en la Fundación Síndrome de Down, que era un médico que era muy famoso, bueno, no me acuerdo ahora del nombre, pero él decía que el mejor tratamiento es un buen diagnóstico, y eso tal cual. Nosotros si sabemos que una persona tiene autismo, ya sabemos cómo tratarla y entonces le va a ayudar muchísimo y entonces va a aprender muchísimo más rápido. Y nosotros también vamos a comprenderle muchísimo mejor. Como le vamos a comprender, vamos a atender a sus necesidades reales. Y si tiene una alteración de la conducta, vamos a entender si es porque está enfermo y es que no puede expresarlo, por lo tanto va a hacer cosas rarísimas, como a lo mejor pegarse golpes, y es que le está doliendo algo, ¿entendéis? Todo esto se puede hacer si tenemos un buen diagnóstico, si sabemos de qué persona tenemos delante, qué dificultades tiene y por qué las tiene, y bueno, y hay apoyos para todo eso, ¿no? Y para minimizar toda esa discrepancia o estas barreras que tenemos en la sociedad. Entonces, nuestra misión es la de crear apoyos y oportunidades y para contribuir, sobre todo, a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, que son ciudadanos como el resto, ¿de acuerdo? Que tienen una serie de dificultades por las que sean. O sea, las personas con discapacidad intelectual vienen de nacimiento, la mayoría se diagnostica hasta los 22 años. En la antigua definición era hasta los 18 y ya se ha ampliado a los 22 años, es decir, que hasta los 22 años te pueden diagnosticar discapacidad intelectual, ¿vale? Si lo hubiera. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra asociación siempre está encaminada en el tema de la autonomía. El tema de la autonomía y la vida independiente. Es decir, una persona con discapacidad intelectual puede tener su propia casa, puede tener su trabajo y que le permita tener su propia casa y vivir con quien quiera. Por lo menos hacerlo lo más posible, ¿no? Porque, ¿qué ocurre cuando una persona con discapacidad nace en una familia? Que si de repente pienso, ¿no? La familia piensa, no lo va a entender, ¿cómo vamos a explicarle que se ha muerto el tío? Si no lo va a entender, va a sufrir mucho. Entonces, ¿qué hacen las familias? Bueno, pues no le contamos nada, le sobreprotegemos. ¿Qué hacemos? Le dejamos aparte de la familia. Esa persona sí que comprende, está comprendiendo muchas cosas, está viendo cosas que ocurren y que no entiende hasta cierto punto, pero lo está viendo. Entonces, ya estamos determinando que esa persona, como no lo va a entender, nos estamos comportando con ella y no le estamos dando la oportunidad de despedirse de esa persona que se ha muerto. ¿Entendéis? Todo esto es para todo. Si yo entiendo que no va a comprender, pues no lo voy a meter no lo voy a llevar que no vea una película de tal, solamente películas de niños, ¿no? O sea, quiero decir, las familias muchas veces, por proteger a la persona, porque hay cosas que no entiende, lo que hace es sobreproteger, porque proteger está muy bien, la familia tiene que proteger a su hijo, pero se sobreprotege tanto que al final lo que ha ocurrido es que muchas personas con discapacidad límite y ligera se han visto abocadas a asociaciones o centros para moderados y severos, es decir, personas que tú las ves por la calle y visualmente no se ven que tengan discapacidad intelectual, pues resulta que están en una residencia y son personas que si estuvieran a lo mejor, si hace 30 años no se les hubiera sobreprotegido demasiado, hace 30 años que ya a lo mejor tendrían su propia casa y tendrían su trabajo, ¿eh? Tienen nivel. Lo que quiero decir que la discapacidad también aumenta si tenemos un entorno sobreprotector donde nos impiden hacer cosas porque no se vea, primero porque no se haga visible o
porque, ay, pobrecito, no se va a enterar, no sé qué, ¿y para qué? Pues ya tiene bastante con lo que tiene. Este tipo de cosas que se suelen decir al final perjudica más a la persona, ¿no? Y todo lo que queremos todo el mundo es elegir y saber y poder decidir dónde queremos vivir, con quién queremos estar, ¿vale? Pasa que me suelta un rollo. Entonces, todos nuestros valores tienen que ver con trabajar la autonomía sobre todo porque han estado muy sobreprotegidos por las familias, por ese miedo a qué dirán los demás, también se comportan, hacen cosas raras algunas veces, y entonces, ¿qué van a pensar los demás? Bueno, pues los demás tienen que ver también ese tipo de cosas y tienen que saber comportarse ante esas situaciones. La persona con discapacidad también tiene que saber cómo comportarse, porque hay veces que hay alteraciones de la conducta que no tienen que ver con la discapacidad. Se crean porque de alguna manera se permiten o se refuerzan y no nos estamos dando cuenta, ¿eh? Y entonces, debido a todas esas circunstancias, muchas veces se piensa que hay cosas que hacen las personas con discapacidad, pero no tienen que ver con la discapacidad intelectual. Eso es como si yo trato a una persona ya adulta con 30 años como si fuera un niño y le permito que tenga una rabieta con 30 años. ¿No? A los niños ya les empezamos a enseñar de pequeños que no pueden tener determinadas rabietas en determinados contextos, pero si tiene discapacidad intelectual, pues a lo mejor soy una madre que digo, ay, pobrecito, pues no le digo nada. No, 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 tienes que aprender este tipo de normas y las pueden aprender, ¿eh? O sea, no hay incapacidad de aprender en una persona con discapacidad intelectual. Entonces, trabajamos mucho más el tema de la autonomía para que sean lo más autónomos posibles, que no dependan de nadie. Y el tema de la autodeterminación es muy importante que aprendan a elegir y a que aprendan a decidir cosas importantes en su vida. ¿Por qué? Porque al final todo su entorno se lo ha decidido, ¿no? Como no dan la talla, como nunca, o sea, no confío nunca en que lo van a hacer bien, como no confío nunca en que lo van a hacer bien, no puede aprender un camino desde mi casa a un centro o desde mi casa a un servicio de ocio, porque igual se desorienta y se me pierde. ¿Y qué pasa? Horror, ¿no? Que se me puede perder una persona. Entonces, claro, al final no les enseño, no aprenden, ¿vale? Esto es lo que ha pasado siempre con el sector de la discapacidad. Entonces, estamos rompiendo un poco con ese tipo de cosas desde hace ya muchos años en todas las entidades y todos vamos encaminados a esto mismo, a la normalización. Una persona de llegado a cierta edad que hace, estudia, pues tiene que estudiar, igual que ellos también lo deberían de hacer, independientemente de la discapacidad, igual que si llega a determinada edad, tiene que tener su pareja, o tiene que tener una vida independiente, o tiene que tener un trabajo. Por supuesto, si no participan de todas esas cosas, no lo van a poder tener, ¿vale? Y una valoración positiva de la discapacidad, porque a ver, la discapacidad intelectual está un poco, bastante mal vista. Yo te diría que es la peor. Porque bueno, yo sí pregunto, aquí está lleno de gente con discapacidad intelectual, les pregunto qué discapacidad, o sea, que levante la mano el que tenga discapacidad intelectual. Nadie me levanta la mano. Y si digo, que levante la mano el que tenga discapacidad física, me hacen todos así, ¿sabes? O sea, la discapacidad física, o sea, de hecho, yo les pregunto, ¿qué discapacidad tienes tú? Y todos me dicen, física, cojo, soy cojo. ¿Sabes? O en la mano, ¿sabes? Porque la discapacidad intelectual es muy castigada y sobre todo en el instituto, que es cuando se empieza a ver, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a fallar en el tema de los estudios, a medida que vamos cumpliendo años, en el colegio, en los últimos cursos y en el instituto ya nos cuento, ahí es cuando ya se empieza a ver que hay una discapacidad intelectual y son unas edades en las que se hace mucho bullying y se machaca y se castiga a todo el mundo con que es tonto. Entonces, está asociado a ser tonto y entonces esto se lleva muy mal. Y entonces todo el mundo prefiere ser cojo, manco y estar loco antes que una discapacidad intelectual. Esto es muy duro. De hecho, no es aceptado. Todos los que vienen a nuestra asociación que son límites no lo aceptan, no quieren aceptarlo. De hecho, dicen que ellos no tienen el problema que tienen los demás, que ellos vienen aquí pues porque hay actividades de tal, pero en realidad ellos no lo necesitan. O sea, lo necesitan, pero no son como los otros, ¿vale? Y esto también ocurre, a algunas familias también les cuesta mucho aceptarlo, ¿vale? También porque visualmente no se ve. No es como los síndromes de Down que tienen un fenotipo y entonces físicamente les vemos rápidamente, pero hay muchas personas con discapacidad intelectual que no tienen unos rasgos físicos, por lo tanto es difícil de entender. Luego algunos hablan muy bien, los límites, tienen una buena expresión, mejor expresión que comprensión. Entonces, claro, tú ves a una persona que habla como cualquier otra persona por ahí, entonces no, pero claro, luego te vas relacionando con esa persona y entiendes que no te sabe hacer muchas cosas, no te va a hacer una comida, no va a levantarse en la hora, no va a ser puntual, va a tener muchas dificultades para vestirse, va a salir en manga corta en un día que hace muchísimo frío. Luego se ven
en todas esas habilidades adaptativas que os decía yo, que es ahí donde se ve dónde está la discapacidad intelectual, ¿vale? Bueno, esto es las personas que ahora mismo tendremos unas 100 personas con discapacidad, tendremos unas 170 o así, que están divididas en los diferentes servicios que tenemos. ¿Pasa? Tenemos el servicio de información y orientación, que es en el que estamos Miriam y yo, donde atendemos a todas las familias que vienen. Todas vienen porque sus hijos tienen discapacidad intelectual y de hecho si no lo tienen no pueden entrar. Ese es el denominador común, ¿vale? Es discapacidad intelectual y del desarrollo, es decir, y del desarrollo significa parálisis cerebral, pero hay personas con parálisis cerebral que no tienen discapacidad intelectual, entonces nosotros no atendemos a esas personas. Hay personas con autismo sin discapacidad intelectual, tampoco la atendemos, ¿vale? Nosotros atendemos a la discapacidad intelectual, lo que quiere decir que tenemos síndrome de Down, personas con autismo, personas con trastorno del lenguaje, síndrome de Williams, el síndrome de Prader-Willi. Tenemos muchos síndromes, porque sabéis que hay muchos síndromes que están asociados a la discapacidad intelectual, ¿vale? El Turner no. O sea, el Turner he estado viendo que no, ¿no? Que es una persona con discapacidad intelectual de 2.500 niñas con síndrome de Turner, ¿no? Normal, sí, que no. Con lo cual, claro, puede haber ¿no? En la misma proporción. Bueno, pues tenemos el servicio de información y orientación donde contamos todos los servicios que hay en toda la Comunidad de Madrid, no solamente lo que hacemos nosotros, porque hay gente que está interesada en nuestros servicios, porque tenemos servicios como muy concretos, ahora los veremos, pero hay otros servicios que dependiendo de la discapacidad de la persona o lo que necesite la persona o lo que quiera la persona, pues le mandamos a otros servicios. O sea, conocemos todas las asociaciones de Leganés, de la Comunidad de Madrid, entonces les solemos derivar. Conocemos todos los centros ocupacionales, pues las residencias, también cosas específicas de formaciones, que por fin ya empieza a haber más universidad para personas con discapacidad, por fin, aunque hay poco, claro. Aquí tenéis que bien, sí, sí, ese tipo de cosas las vamos también comentando para que tengan la oportunidad de aprender lo que ellos quieren, ¿no? Lo que ellos desean. Tenemos el servicio de apoyo a familias, un servicio de vida independiente y formación y empleo y el servicio de ocio. Todo está encaminado por sus dificultades, por sus necesidades y también por las barreras, cuidado. O sea, muchos servicios que los que tenemos es más barreras contextuales o barreras del entorno que en realidad necesitar hacer algo específico para ellos. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Bueno, el servicio de información es eso, asesoramiento personalizado. Tenemos que trabajar mucho la accesibilidad porque en las personas con discapacidad intelectual lo que más se caracteriza en todos ellos es que, aun sabiendo, imaginaos, hay personas límites que saben leer y escribir muy bien, pero en realidad no comprenden nada. Y en realidad no te van a leer nada. Basta con pasarles un texto no muy largo y no van a querer leer. Casi todos no quieren leer. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Como no lo entienden, pues van haciendo como que, va, a mí esto no me interesa. De hecho, muchas veces pasan desapercibidos en los institutos porque se hacen los malotes. No, bueno, yo es que no me interesa estudiar porque yo soy el malote y a mí me da igual los estudios, no sé cuánto, pero en realidad lo que pasa es que me estoy dando cuenta de que no consigo entender lo que me pone, no consigo entender las matemáticas, no consigo entender esto de las rimas, el lenguaje. ¿Y qué ocurre? Pues que me hago el malote, porque sí que tengo habilidades para disimular. Entonces, los límites son los mayores disimuladores del mundo y entonces, hasta que llega alguien y dice, date, aquí pasa algo, se les diagnostica muy tarde. Hay gente que tenemos diagnosticado más allá de los 22 años, que os he comentado antes que se tiene que diagnosticar antes de los 22, pero nosotros tenemos mucha gente diagnosticada más allá de los 22 años, pero nacieron con la discapacidad intelectual, pero han pasado desapercibidos, ¿no? Han sobrevivido como han podido, todo para disimular que no tenían una discapacidad. Y porque, claro, tienen la necesidad de relacionarse con sus compañeros de clase y de ser aceptados, que esto es muy importante para ellos, lógicamente, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros atendemos a las familias y contamos todos los servicios que hay y los que están interesados en nuestros servicios, pues bueno, pues ya les decimos las condiciones y les contamos un poco lo que hacemos, ¿no? Además, el servicio de información y orientación tenemos el círculo de mujeres, un poco para trabajar el tema lo lleva Miriam, para mujeres con discapacidad, el trabajar el que no abusen de ellas, ¿no? O sea, por violencia de género se trabaja todas esas cuestiones, porque claro, aquí estamos hablando de que una persona con discapacidad intelectual siempre va a ser más vulnerable a que los demás le manipulen.
porque muchas veces no entienden las situaciones, entonces le van a manipular seguro. Casi siempre los límites les van a manipular los amigos, ¿no? Otros malotes, porque se suelen juntar con otros malotes y entonces al final se pierden de la familia, terminan a lo mejor en la delincuencia, la mayoría de ellos, precisamente por eso, porque yo quiero estar con el delincuente de calle y tal, que me acepta y tal, pero en realidad me está aceptando porque lo que va a hacer es aprovecharse de mí y al final yo voy a cometer el robo por este otro, al fin y al cabo. Yo tengo discapacidad, no me estoy enterando lo que. No, normalmente tiene muchas dificultades para entender que les están engañando. O sea, para evaluar las intenciones de los demás, aquí se tienen unas grandes dificultades. Y por ahí los que lo saben, pues se terminan aprovechando de ellos. Por eso tenemos un grupo de representantes, que esto es que las personas con discapacidad representan a otras personas con discapacidad dentro de la asociación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vosotros habéis creado una asociación, ¿no? Por tener el síndrome de Turner. Como no hay discapacidad intelectual, vosotros sois la presidenta, la secretaria, tal. En las asociaciones de discapacidad intelectual, como hay unas dificultades a todos los niveles, a nivel de matemáticas, pues no vamos a tener un tesorero que tenga discapacidad intelectual, un secretario tendría que saber leer y escribir en condiciones para, ¿entendéis? Entonces, esto está siendo muy difícil en lo que estamos trabajando ahora, en que sean ellos los que creen sus propias asociaciones para decidir cómo quieren que sean sus servicios, sus centros, porque hasta ahora somos los demás los que pensamos cómo debían de ser. Y por eso montamos cosas tan raras como un centro ocupacional, donde hace cosas como tornillos, como no sé qué, cosas rarísimas, porque en realidad son los demás los que están pensando en ellos y nos estamos preguntando, ¿no? Entonces es un poco, bueno, vamos a retomar las cosas como debían de ser. Ellos son los que tienen que decidir cómo quieren su vida y cómo quieren vivirla y qué tipo de centros quieren tener, entonces por eso tenemos el grupo de representantes. Luego tenemos la formación y sensibilización, que vamos a colegios, también vamos a la policía, porque claro, la policía se encuentra con muchas personas con discapacidad intelectual en comisaría, sobre todo límites, o personas con autismo que a lo mejor tienen conductas muy extrañas, no se entienden, la gente les denuncia y terminan en la policía. Entonces lo que hacemos es que vamos un profesional de la asociación a ayudar a la persona con discapacidad para que pueda ser comprendida y entendida por la policía, ¿no? Y que la policía entienda lo que le pasa y por qué le pasa y para que tenga un juicio justo o para que por lo menos se le haga entender, que sea un ciudadano como cualquier otro. Esa parte se está consiguiendo ahora con facilitadores. Se está formando a facilitadores para que ayuden a las personas con discapacidad intelectual a que se sepan expresar. Van a tener muchas dificultades, pero por lo menos que tengan que no, primero los límites, que normalmente cuando van a un juicio los jueces piensan, bueno, este se hace el tonto, este con el rollo de que tiene discapacidad intelectual se está haciendo el tonto, pero menudo listo, este se quiere librar de ¿no? de una sentencia o tal. Entonces, un poco por ese lado y también porque hay personas con discapacidad, con muchas necesidades de apoyo, que normalmente suelen ser abusadas. O sea, quiero decir, al tener muchas dificultades, pues la gente abusa más de ellos, ¿no? Y entonces son víctimas de abusos y entonces se necesita a un facilitador que les ayude a poder contar y a dar credibilidad a su relato, porque claro, una persona con discapacidad intelectual, si tiene dificultades para expresar lo que le ha pasado y confunde los tiempos, ya no se le cree. ¿Vale? Entonces, esto es otra cosa que sucede mucho. No se le suele creer en sus relatos, ¿vale? Y luego tenemos la Comisión Tres Deseos, porque otra cosa que suele suceder es que las personas con discapacidad intelectual, bueno, es que son o unos pervertidos, o son como angelitos, bueno, todo este tipo de. Pero son todo etiquetas que pone la sociedad, ideas, ¿no? Interpretaciones que tenemos, y entonces por ese motivo no se les deja mantener relaciones sexuales como cualquier otra persona a la edad que corresponde. Pero nosotros hemos siempre considerado que deben de tener relaciones sexuales como todo el mundo y que se les debe de formar como a todo el mundo y que deben de tener sitios para hacerlo como todo el mundo. Bueno, entonces, por eso la Comisión Tres Deseos hace actividades para trabajar todo eso con las familias, porque las familias muchas veces no dejan, y con las personas con discapacidad para que entiendan cómo tienen que hacerlo. Luego está el servicio de apoyo familiar, que es el que lleva Miriam, que, que hacen actividades lúdicas para las familias, porque también es verdad que las familias pues están siempre pendientes de todas las actividades que hacen sus hijos. Si los hijos no saben los caminos, con lo cual les tienen que llevar a todas partes, hay gente muy autónoma que sí que viene sola a los sitios, pero hay otros que no. Entonces las familias están muy sobrecargadas, ¿no? Y bastante sobrecargadas. Entonces un poco para pensar en las familias, en lo que estabas hablando antes de cuidar al cuidador, o no sé, lo has comentado tú,
No sé quién lo ha comentado, lo has comentado tú. Bueno, pues un poco para cuidar al cuidador, ¿no? O sea, le hacer actividades lúdicas y luego se tiene dos grupos de apoyo familiar donde se trabajan determinados aspectos de cómo se afronta algunas cuestiones en la familia, ¿no? Relacionadas todo con la discapacidad intelectual, es decir, pues algunas conductas o el tema de las ayudas, de las prestaciones, todo eso. Hay dos grupos para hablar sobre esos temas. Y luego también hay formación a familias. Pues hay veces que tenemos que hablar de determinadas alteraciones de la conducta, de cómo trabajarlas, cómo podemos ayudarles, ¿vale? Luego está el servicio de vida independiente, que tenemos pisos de entrenamientos, pisos supervisados, 4, un piso tutelado, servicio de asistencia personal y un servicio de promoción de la autonomía. Todo esto está enfocado para que ellos vivan donde quieren, es decir, en el piso de entrenamientos no viven de manera permanente ahí, simplemente vienen con nosotros a aprender a cocinar, a hacerse la cama, a ponerse el reloj en hora, a saber manejar el dinero, a gestionar una lista de la compra, porque todo este tipo de cuestiones son las que tienen que aprender muchos de ellos. E incluso personas límite que, como las vemos así, pensamos que lo van a saber hacer y no lo van a saber hacer, porque esto requiere como mucha planificación y mucha organización vivir en una casa. Vos ya sabéis las madres, ¿no? Entonces, y eso es en lo que más falla todas las personas con discapacidad intelectual y las límite también. Entonces, saber organizarse, saber planificar, no, esto hay que enseñárselo bien, porque si no, no lo entienden y por eso de repente llega la hora de la comida y no se van a poner a comer. Y eso puede ocurrir. Entonces, son personas que realmente podría, o sea, si no se les da apoyos, podrían tener muchas dificultades para llegar incluso al trabajo. O sea, si viven solas, pues podrían estar, imaginaos, sin comer en condiciones durante varios días, sin ducharse, podrían llegar al trabajo, pues en muy malas condiciones. Entonces, por ese motivo creamos los pisos supervisados en los que ya sí que viven de manera permanente, pero le damos apoyos, pues, por ejemplo, 2 horas al día. Son personas como muy autónomas que no van a necesitar a nadie que les levante por la mañana, ni nadie que duerma, pero van a necesitar apoyo pues, para hacer la compra o a lo mejor hacer la comida o para gestión del dinero. Aquí lo que vemos es, evaluamos a la persona en que necesita apoyos y le damos el apoyo en esos momentos. O a la hora de la compra o a la hora, incluso a la hora de levantarse. A lo mejor una persona necesita solamente una persona que vaya a levantar. Se sabe levantar sola, cuidado, pero no tiene la suficiente voluntad o responsabilidad para levantarse e ir al trabajo. Y entonces va a poder perder el trabajo. Para que no pierda el trabajo, pues a lo mejor ponemos a un educador que va a ir por la mañana, a las 7 de la mañana, a levantarle. Este tipo de cuestiones son las que valoramos. No todo el mundo tiene dificultades para todo, ¿vale? Ni va a necesitar apoyo para todo. Y entonces en los entrenamientos lo que hacemos es que aprendan, pero luego va a haber gente que ya vamos a ver para qué va a necesitar apoyos para toda la vida, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor ya ha aprendido, pero si no hay alguien que le diga que tiene que comer, no va a comer, aunque sepa cocinar. Eso se va a dar mucho también, ¿eh? Saben cocinar, saben hacerlo, lo han aprendido en el proceso de entrenamientos, pero llega la hora de la comida y no lo hacen. O a lo mejor deciden gastarse el dinero en otra cosa y entonces nunca van a tener comida, porque de repente para ellos es prioritario gastarse el dinero en otra historia, ¿vale? Bueno, y la asistencia personal es que ponemos a una persona para que haga lo que la persona con discapacidad decida. Puede ser para acompañarle al tenis o para cosas de la vida diaria, pero aquí no, el objetivo no es tanto enseñar que aprenda para hacerlo solo, sino que para que ser independiente va a necesitar un apoyo siempre ahí. ¿Vale? Y ahí decide un poco la persona lo que quiere. De hecho, en asistencia personal, la persona con discapacidad puede elegir quién es su persona de apoyo, a quién va a contratar, ¿vale? Que es diferente al de la promoción de la autonomía personal. El servicio de formación es, bueno, tenemos esto, ADA en forma, que en realidad lo que... Tengo un vídeo que me gustaría enseñaroslo, ¿vale? Un poco para que veáis qué cosas hacen, porque a lo mejor sin fotografía no se ve muy bien, y para que veáis cómo se comportan, qué adaptaciones hacemos, ¿vale? Para que aprendan. Es del taller de ADA y de Informa, ¿verdad? Esto es que vienen... Ábrelo. Todo lo relacionado con la y la disciplina laboral. Eso es. Sí.
Vale. Pues ya, es formación para conseguir empleo, por eso hay oposiciones. El taller de ADA es de personas con una discapacidad moderada, tiene más necesidades de apoyo, pero nuestro objetivo es que aprendan habilidades como para que algún día pudieran tener algún empleo normalizado. Y en Informa, casi todos, o sea, nosotros tenemos muchos conciertos con empresas normalizadas, o sea, no, algunas personas terminan en centros especiales de empleo que son más específicos para personas con discapacidad intelectual, pero nuestro objetivo es que vayan a una empresa cualquiera y que ejerzan un empleo, ¿no? dentro de ella. El servicio de ocio tiene también, ¿qué es lo que ocurre? Son personas que han sido machacadas, o sea, le han hecho bullying en el instituto, entonces se quedan sin amigos. Una vez que salen de los colegios, de los institutos, vienen dentro de los institutos, se han quedado sin amigos y si no, bueno, pues nada, no tienen amigos, ¿no? Cuando salen ya se quedan sin amigos, los amigos sin discapacidad pues ya van haciendo su vida y entonces les van apartando. Y entonces casi todos ellos vienen como muy solos, muy hechos polvo con el tema de las relaciones sociales y el servicio de ocios es lo que más demandan, porque todo el mundo necesitamos relacionarnos, excepto las personas con autismo, que no van a tener no van a hacer ninguna demanda respecto a esto, pero sí que es verdad que vamos a meterles en servicios de ocio porque les va a venir muy bien para reducir muchas conductas, o sea, para que haya conductas que no tengan tantas dificultades. Entonces, tenemos todas esas actividades, bici, manualidades, todo enfocado a que disfruten de una actividad, pero que a la vez le pueda servir para relacionarse con los demás, también para aprender habilidades sociales donde van a fallar mucho, no van a saber muchas veces cómo comportarse, hay conflictos que no tienen tacto a la hora de tratarlos o de decir lo que me gusta, lo que no me gusta, y aquí suelen surgir muchos conflictos pues, cuando dejan de tener amigos. Entonces, bueno, pues esta es nuestra asociación. ¿De acuerdo? Y ahora os va a contar Miriam, que es la trabajadora social, un poco el tema de las ayudas, que eso es lo que... Bueno, buenas tardes, soy Miriam y ahí vale, sí. Soy la trabajadora social de Avante 3 y, bueno, como ha dicho Anabel, hacemos las acogidas a las personas y a mí me toca el papel más de orientar en todo el tema burocrático, papeles, dónde ir, dónde no ir, es un rollo y, bueno, voy a intentar hacerlo un poco ameno. No es muy ameno, os lo adelanto, son papeles y es un poco lío, pero bueno, lo primero que hay que hacer para entrar en entidades como la nuestra o para tener algunos beneficios dadas las circunstancias de las dificultades que presenta la persona es solicitar el certificado de discapacidad. ¿Esto dónde se pide? En los centros base, que a cada persona le pertenece por su municipio. Depende de donde vivamos, de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo todo lo que voy a hablar va a ser de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Por eso he puesto la bandera. Entonces, bueno, ahí hay un listado de centros base, que se llaman así, centros base y atención a las personas con discapacidad. Entonces, dependiendo de dónde residáis, pues tenéis que ir a uno o a otro. Entonces, ¿qué requisitos se pide para solicitar la discapacidad? Pues tener la nacionalidad española o la residencia legal en España. Estar empadronado en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid y tener informes médicos que acrediten que hay unas dificultades en ti, en tu persona. Bueno, ahí pongo evitar aportar informes en pendrive porque mucha gente pues va a centros privados o algo así y les dan los informes en los pendrive y los centros base, por lo que sea, pues se ralentiza todo más, prefieren que sea en papel. Hasta día de hoy. A lo mejor en un futuro pues lo mejoran y no. ¿Y cómo se puede presentar? Pues se pueden hacer de dos maneras. Hay personas que se manejan muy bien con la tecnología, tienen certificado digital y lo pueden hacer online, haciendo un formulario en la página oficial de la Comunidad de Madrid y ya está. Y si no nos llevamos también con o sea, con la tecnología, como suele pasar, pues lo llevamos en papel. Lo primero que hay que hacer es pedir cita en el centro base. Normalmente, en algunos, si vas presencial, a veces te la dan, pero por regla general se pide la cita previa online, ¿vale?
hay que entrar en la página de la Comunidad de Madrid y cumplimentar una solicitud. Os he puesto ahí un poquito los pasos a seguir, pero bueno, pues hay que pulsar en tramitar y dentro de ese tramitar aparece el cuestionario en cuestión. Hay que rellenarlo, el que sabe y tiene certificado digital lo manda online y el que no lo tiene que descargar e imprimir, ¿vale? Entonces, esa solicitud, junto con todos los junto con todos los informes de salud, se llevan al centro base y se espera 1 año o 2 a que te llamen. Esa es la realidad. 1 año o 2, sí. Y entonces, bueno, pues también a aportar con la solicitud, pues hay que mandar la tarjeta sanitaria, el libro de familia y en caso de que la persona tenga unas medidas de apoyo, las antiguas incapacitaciones judiciales, pues también hay que llevar toda la documentación del representante legal que está solicitando la discapacidad en su nombre. O si son menores, claro, de ahí el libro de familia y demás. Entonces, bueno, hay alguna documentación que van mejorando y nos permiten no tenerla que hacer las fotocopias y llevar y demás, que son pues el DNI, el empadronamiento. La historia clínica sanitaria dicen que no la llevemos. Yo soy de las que piensa y de las que orienta siempre a las familias que nunca está de más presentar papeles de más. Tampoco vamos a llevar una carpeta así, ¿no? Pero bueno, yo soy de las que siempre orienta a llevar todo. Y bueno, y luego pues vienen las dudas, ¿no? De cómo es esa valoración, qué me van a decir, qué me van a hacer. Bueno, pues entonces, cuando ya han pasado ese 1 año y medio, 2 años, hasta que te dan una cita, pues bueno, el centro base se compone de un equipo multidisciplinar donde normalmente hay un doctor, una doctora, una trabajadora social y un psicólogo o psicóloga. Y entonces, bueno, pues entre los 3 valoran todos los ámbitos de la vida de la persona. Hace un par de años se ha modificado el baremo por el que se diagnostica la discapacidad y entonces ahora se tienen en cuenta pues estos. Sí, la verdad que lo han cambiado pensando en que iban a mejorar. La verdad es que no sabemos en qué está mejorando, pero entonces, bueno, las 4 baremos que evalúan en ese centro base, pues es la deficiencia global de la persona, o sea, realmente con ese diagnóstico y con ese nombre que le ponen a lo que te pasa, sería como qué es lo que teóricamente no podrías hacer. Luego van a valorar lo que realmente en la práctica, ¿no? Con la psicóloga va a ver, a ver a esa persona y van a decir, vale, dentro de tu discapacidad intelectual se supone que no puedes hacer todas estas cosas, pero ahora cuéntame todo lo que tú ya has aprendido, todo lo que puedes hacer. Entonces, ahí es donde pues, aumenta o disminuye la puntuación, ¿no? Luego está el baremo del cuestionario, o sea, de la participación en la comunidad. Eso es un cuestionario voluntario que está colgado en la página web de la Comunidad de Madrid. Es voluntario, pero nunca está de más mandarlo y llevarlo incluso. Es verdad que algunos centros base os lo proporcionan cuando vais. O sea, si la trabajadora social, oye, no me has hecho este cuestionario, ¿por qué no lo hacemos rápido? También para conocer un poco más a la persona, daros cuenta que se hace una valoración en 1 hora, 2 de una persona y eso le va a condicionar ya para toda su vida. Entonces, bueno, cuanta más información le proporcionemos a esas 3 profesionales que nos vayan a valorar, pues mejor. Y luego, pues también se va a valorar los factores contextuales y las barreras ambientales con las que se encuentra la persona. Pues lo que ha dicho mi compañera Anabel, no es lo mismo una persona que no tenga una red social o que esté en un entorno más aislado a una persona que tiene muchas redes y que bueno, está más apoyada y más trabajada. Y bueno, eso sería para la primera solicitud, o sea, de primera instancia me voy a enfrentar a ese trámite, pero ¿qué pasa? Que normalmente, dependiendo de qué discapacidad pongan en el diagnóstico, ese certificado se tiene que
revisar normalmente a los 6 meses. Bueno, la fecha la ponen, van variando, ¿no? Pero pues en algunos son 6 meses, en otros son años, pero siempre que son menores de 22 años, o sea, hasta los 22 años suelen ser revisable pues una vez al año, cada 2 años, bueno, en cada persona diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando hay que renovar este certificado de discapacidad? Pues que hay que estar atentos de cuándo me caduca, porque como ya sabemos que hay listas de espera, que hay que pedir cita y hay que hacer todos estos trámites, me tengo que anticipar. Mínimo 3 meses antes hay que pedir la cita para no perder la condición de discapacidad, porque si se me pasa el periodo y no he renovado mi documentación, me quedo sin la discapacidad, ¿vale? Y bueno, esto es lo que hablábamos antes, lo que ha contado Graciela, los tipos de discapacidad que podrían diagnosticar, la física, la sensorial, intelectual o mental o psicosocial. Y bueno, y aquí os voy a dejar como vamos, os daremos la presentación, pues hay unos enlaces donde hablan del nuevo baremo de discapacidad. Son de 1 hora cada vídeo, entonces, bueno, lo podéis poner como un podcast ahí de fondo y los vais escuchando, pero bueno, hablan un poco de qué es lo que se tiene en cuenta en el nuevo baremo de discapacidad para diagnosticarla. Y luego, pues la ley de la dependencia, no sé si lo habéis oído, la habéis escuchado, sabéis lo que es. La tenéis, vale. Efectivamente, sí. O sea, una vez que... Bueno, claro, es una valoración objetiva y también de lo que tú le cuentes. Sí, efectivamente. Lo que pasa con la... ¿Sabe comer con la cuchara? Sí. Es que es como no hay una persona que le diga come, a lo mejor no come esa persona. Efectivamente. La cosa de la dependencia es que viene una persona a valorarte todo lo que haces mal. Entonces, ¿para quién es fácil ese momento? O sea, es que no es fácil. Nosotras, de hecho, una de las cosas que hago con las familias antes de que le vayan a valorar la dependencia es les cito a la persona con discapacidad, le tranquilizo y le hago saber que es un mero trámite, esa persona no va a volver a verte nunca más. O sea, no tienes que demostrarle nada porque, bueno, allí todos se vuelven superhéroes, superheroínas, todos saben hacerlo todo, no necesitan ayuda para absolutamente nada. Y claro, es que estar en un examen para ellos, ¿no? Es como, ¿tú reconoces los alimentos? Pues claro, ya, pero es que si está empanada la carne y el pescado, ¿reconoces cuál es la merluza o reconoces cuál es el filete de pollo empanado? Pues probablemente muchos de los casos no, pero no te lo van a decir. Entonces, bueno, mi trabajo un poco ahí es el tranquilizarles, el hacerles saber que es un trámite muy tedioso, pero que es para un beneficio para ellos y también oriento a las familias en las respuestas que hay que dar. Algo que se desconoce y es que a la hora de valorar este recurso, la simple supervisión y los recordatorios contabilizan. Entonces, cuando les dicen, claro, ¿te lavas los dientes solo? Y la persona dice, sí. Pero es que si su madre no le repite 35 veces, lávate los dientes, o después de cada comida, oye los dientes, o oye, ¿cómo llevas esas uñas? Córtate las uñas, ¿no? Que son apoyos naturales, son apoyos que hacemos en nuestra casa de manera, pues como guardadoras, de hecho que soy, ¿no? Cuidadoras. Pues todas esas respuestas contabilizan. Entonces yo lo que les digo a las familias es, no te sientas mal porque aunque tu hijo diga o tu hija, yo lo sé hacer, ¿te peinas sola? Sí, pero si no está mi madre que me dice antes de salir, oye, que no te has peinado, pues me voy sin peinar, ¿no? Entonces, bueno, hablamos un poco de esas respuestas que hay que dar, que no se trata de engañar, porque no se trata de engañar, son cosas que pasan en el día a día, pero bueno, que ayudan a conseguir el grado de la dependencia. Esto es un poquito más complicado de tramitar, no lo puede tramitar cualquier persona. Dale para atrás, que hay.
Bueno, yo siempre le digo a las personas que esto es un derecho, ¿vale? Es un derecho por el hecho de tener discapacidad también y por el hecho de ser ciudadanos madrileños. Em, la ley de la dependencia es la misma para las personas mayores, o sea, esto que dicen, sí, a mi madre vinieron a casa a valorarla para la residencia o para el centro de día, es el mismo trámite, solo que para las personas con discapacidad hay un apartado específico que valoran cosas específicas en nuestro caso, de discapacidad intelectual y en caso de otras personas, pues más discapacidad física. Entonces, bueno, aquí sí que ponen un poquito más los requisitos más estrictos. La persona que tiene que pedir esto tiene que haber residido 5 años en España. Si no has vivido 5 años en España, pues tienes que esperar a llevar 5 años. Y 2, inmediatamente antes de presentar la solicitud. O sea, tú te has podido ir, volver así y haber estado 5 años, pero 2 justo antes de haber mandado la solicitud. Y, y bueno, y en este caso, pues tener el padrón en la Comunidad de Madrid. Es verdad que la ley de la dependencia sí que es diferente en cada comunidad autónoma. La cartera de servicios que ofrecen cada comunidad, pues es diferente. Entonces yo por eso aquí hablo de la de Madrid, que es la que conozco. Y bueno, pues otro trámite igual de denso, igual de pesado. Aquí hay que pedir cita en varios sitios. La primera que yo siempre digo que pidan a todas las familias es en servicios sociales. Esto va mejor si va acompañado de servicios sociales, ¿vale? Porque siempre hay un informe que acompaña la solicitud, siempre apoyan y también lo encarrilan. Entonces, lo primero es en servicios sociales, que es lo que más suele tardar. Luego hay que pedir cita en el médico, en el centro de salud. El centro de salud, o bien el médico o la enfermera, depende del centro, emiten un informe específico para la ley de la dependencia. O sea, no vale el típico informe de la historia clínica que tenga de dolores de cabeza, ¿no? O de ha venido por dolores estomacales. No, es un informe donde que es nada, valoran las habilidades básicas de la vida diaria. Pero bueno, lo piden. Luego hay que ir al banco o si nos manejamos bien con el móvil, sacar un certificado de titularidad bancaria donde la persona que está haciendo la solicitud sea titular de un número de cuenta, ¿vale? Porque si se pide una prestación económica tiene que ir al nombre de la propia persona solicitante. Y, y bueno, y luego sacar el empadronamiento histórico para demostrar que efectivamente llevamos más de 5 años en España viviendo. Sí, luego, bueno, ponía que informes psicosociales, pues si estamos en contacto con alguna psicóloga o en alguna entidad o algo así, pues siempre viene bien aportar. ¿El qué? Ah, bueno, sí, sí, sí. A ver, es lo que os he dicho antes. Es por darle más información a la persona que va a valorar, porque tienen 50 minutos de valoración y como te enrolles un poquito más, pues bueno. Y bueno, pues esto es lo mismo, lo mismo que antes. Y bueno, lo que ofrece la ley de la dependencia, pues depende del grado que te den. Está el grado, no sé si le tengo después o antes, aquí. Depende de la puntuación que salgan en esa valoración que te hacen, pues entonces obtienes grado 1, 2 o 3. Entonces, a partir o sea, si tienes grado 0, no tienes acceso a nada, obviamente, no tienes dependencia, pero a los 6 meses puedes volver a pedirla, ¿no? Es como, bueno, no me la han dado, no pasa nada, hago otra solicitud y vuelvo a hacer la valoración, porque a lo mejor he dicho unas respuestas que me he venido yo arriba y he dicho que lo sabía hacer todo bien y no es la realidad. Entonces, se puede volver a solicitar la valoración. Y si le das para atrás, ahí. Estos son como los servicios que hay gracias a tener la ley de la dependencia. Cuando son menores de 6 años, de 0 a 6 años, tienen la atención temprana, ayuda a domicilio y teleasistencia, eso se utiliza más en personas mayores, pero en personas con discapacidad, pues hay veces que les viene muy bien. Luego, a partir del grado 2, ya tienen acceso a los centros ocupacionales, centros de día y centros residenciales. Y las prestaciones económicas, que en las entidades privadas somos las que más utilizamos, porque estas son bueno, la primera es la cuidados en el entorno familiar, es la destinada a pagar al familiar que se encarga de hacerte la supervisión y demás.
y la vinculada al servicio, porque esto es como no hay recursos públicos para dar cobertura a todas las necesidades que tienen las personas con discapacidad, pues si te lo buscas privado, yo como Comunidad de Madrid te doy un dinerito para que se te haga más ameno ese pago, ¿no? Entonces, esa es la vinculada al servicio. Lo único que la entidad privada tiene que tener una autorización con la Comunidad de Madrid para poder... Eso es. Nosotras también, sobre todo en la promoción. O sea, esto está dentro siempre o casi siempre de la promoción de la autonomía personal de las personas. Entonces, en algunas personas la promoción de su autonomía va a ser el logopeda o el fisioterapeuta, pero en otras personas va a ser una persona de apoyo que vaya con él a aprender el transporte público o que vaya con esa persona a aprender X cosas, ¿no? A cocinar, a hacer la compra. Y luego la asistencia personal, que es algo que se está haciendo demasiado, o sea, se está haciendo más hincapié ahora desde la discapacidad intelectual, porque es algo que solamente se tenía para las personas con discapacidad física. Son quienes empezaron la asistencia personal. Y ahora, dentro de la discapacidad intelectual, se está haciendo fuerza y se está viendo que efectivamente las personas tienen muy buenos resultados a nivel de autonomía y vida independiente y también ya la contempla la ley de la dependencia. Es verdad que va a haber un cambio, ¿vale? Hay un decreto que se está fraguando, entonces a lo mejor todo esto que os he contado ahora, pues la semana que viene cambia, pero bueno, está a punto de salir, se cree que va a haber más compatibilidades entre los servicios y las prestaciones económicas y bueno, hay muchas cosas buenas que parece que van a salir en ese nuevo decreto, pero todavía no ha salido, todavía no está en vigor, así que hasta el día de hoy todo esto que os he contado. También os dejo ahí los enlaces para, bueno, si pincháis en este enlace, pues justo se va a la página no, en la de abajo. Bueno, esto es para que veáis un poco, ¿no? Cómo sería el trámite. Hay que darle a tramitar y una vez dado bueno, sería internet, le dais a cumplimentar y rellenáis toda la solicitud. Bueno, en este caso normalmente es o con clave o algo así, ¿no? Y si no, en rellenar formulario. Cuando esté todo ese formulario relleno, se imprime. Eso es. Eso es. Entonces, sí, y se lleva. ¿Dónde se tramita la ley de la dependencia? Como os he dicho, o bien por servicios sociales, que para mí es el mejor de los cauces, o se puede hacer en cualquier registro general de la administración, ¿no? Vais al ayuntamiento a ventanilla única, se puede registrar, a las oficinas de atención al ciudadano también se pueden registrar, o sea que esto es como un trámite un poco más que lo podéis hacer vosotras. Pero yo siempre recomiendo ir a servicios sociales porque os falta un papel, os lo dicen, os falta cualquier cosa o, bueno, está mejor. Ah, bueno, sí. Y bueno, pues creo que esos son como los dos trámites más clave que os podemos facilitar. Luego es verdad que en los centros base, cuando os diagnostican o se les diagnostica la discapacidad, a veces se os da un listado de sitios que van vinculados un poco con el diagnóstico, no siempre, pero a veces sí. Y bueno, pues también se os suelen contar los beneficios que tiene conseguir ese 33%. Es verdad que no es lo mismo tener un 33 que un 65. A partir del 65 ya tenemos acceso a más prestaciones como la de hijo a cargo o una prestación no contributiva. Pero a partir del 33, bueno, pues hay otros beneficios a nivel laboral, a nivel reducción de algunos impuestos a nivel fiscal. Entonces, bueno, pues te puedes presentar a oposiciones, efectivamente. Entonces, bueno, sé que o sea, ya trabajo con el grupo de apoyo a familias, sé todas las reticencias y esas cosas de enfrentarse a un diagnóstico, pero si ha tocado la mala o buena suerte de que tener esas dificultades, pues por lo menos que nos lo reconozcan y si podemos beneficiarnos de algo, pues en nuestro derecho estamos, ¿no? Así que bueno, hasta aquí nuestra presentación.
No sé si tenéis preguntas para, no sé si queréis. ¿Para mí? Sí. Ujú, ujú, Pero no me reconocieron sino ujú. si vuelvo a solicitarlo, tengo que pedir otra vez como del principio. Sí, porque tú ahora no constas con discapacidad. Entonces tú tienes que hacer una solicitud inicial y llevar inicial, como si, como si fuese la primera vez. Sí, sí. No, tú no tienes revisión porque no tienes un diagnóstico ya en vigor. Es una solicitud inicial y lo que sí que te recomiendo es que te hagas de todos los informes de especialistas que puedas para justificar esa discapacidad, las dificultades que tengas. Sí. Cuantos más informes de especialistas, mejor, ¿vale? De especialistas. O sea, que es que hay veces que llevamos como todo el historial clínico del médico de cabecera, pero ellos lo que quieren ver es, exacto, pues si es algo de más cognitivo, pues quieren ver informes de neurólogo o de psicólogos o de psiquiatras. Si es algo más físico, pues del especialista, de la audición. Ujú, ujú. Hace años no, que ya tenía pérdida y tal. Y luego lo que decías antes de las cosas que te preguntan y las respuestas que cuentan, que claro, Sí. la primera vez ibas como muy inocente. Sí, Claro, yo encima era jovencilla y claro, a mí me veían, vamos, como una rosa, ¿eh? ya. Claro, y claro, y entonces me decían, Claro, porque, bueno, a pesar de tener esa deficiencia auditiva, pues te relacionas bien, tu entorno está bien. Entonces, lo que decía Graciela, la discapacidad no solamente es eso que tenemos como, o sea, como diagnóstico, ¿no? Se diría, sino que si no tenemos más barreras que nos dificulten nuestra vida, pues no te la van a reconocer. Entonces, Claro, en el caso de ella que tiene audífonos, ella tendría que ir con los audífonos. claro, ella ya tiene una ayuda técnica. Sí, pero sí que a ella, no, pero la valorarían sin audífonos. Claro, o sea, ella ya necesita de una ayuda técnica para poder estar. Exacto, exacto. Claro, no, no, ellos valoran sobre informes. Ellos no valoran. Ellos lo único que hacen es. Sí, claro, claro, claro. Exacto. Pues, hombre, es que a lo mejor es probablemente, ¿verdad? Si te quitas los audífonos, ¿no? entonces, claro, me preguntaron, y cuando subes las escaleras, sobre por lo caso un poco, pero ¿dónde vives? En un sexto. Bueno, es que vives en un sexto, ¿sabes? Claro. Y Como diciendo, coges el ascensor. y Ya. ahora, digo, no, pero es que yo ya. Sí. Una física, ¿no? La religión más las Sí, sociales. lo que pasa que esto no lo quiero decir muy alto porque no estoy al 100% segura, pero he oído que con el nuevo baremo de la discapacidad solamente se va a valorar como la discapacidad principal, o sea, el diagnóstico principal. Antes como que todas sumaban y ahora se dice que, pues, que va a tener que ser solamente una. No sé si lo están haciendo así o no, son cosas que se oyen, que hay como muchas. Sí, claro.
Sí. Ya, es verdad que luego se puede solicitar una revisión de grado por agravamiento, o sea, si a ti has conseguido un 33% por lo que sea, pero con el tiempo vas a peor porque van saliendo más cosas, entonces sí que puedes solicitar el agravamiento. Ya, Porque tú estás diciendo, es decir, está hecho para que te cases, para que no lo hagas. Es decir, a mí es un derecho. Sí, pero a mí eso me pero bueno, ahora está la Oficina de Atención al Ciudadano, por ejemplo, la que está en Sol, en la calle Carrera de San Jerónimo. En esa oficina les ayudan quiero hacer esto, ¿no? Entonces os sacan los papeles y hacen el trámite. Lo que sí que tienes que hacer tú de manera individual es llevar toda la documentación que te piden, que es como un rollo. En la Universidad Autónoma, es que ahora no me acuerdo muy bien, lo tengo por ahí en un papelito, están intentando todo lo que sean procesos burocráticos, simplificarlo y ponerlo en lectura fácil, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Este proceso burocrático es para mí, pero no lo entiendo porque no lo puedo leer. Sí, Entonces, la sí. se está dedicando a todos los documentos para hacerlos a lectura fácil. Es que a mí, y tengo el QR en la universidad, lo tengo. Mañana le hago una foto y me lo yo, paso. mi hija, si tiene que hacer este proceso, no hace ninguno. Claro. Y se queda abandonado. Claro, ahí la cosa es que la ley de dependencia la pides tú, Claro. porque la ayuda económica te la darían a ti. No. La ley de la dependencia la pide la persona con dependencia, a pesar de que, bueno, sí, pero porque es menor o está incapacitada, tiene medidas de apoyo. No, entonces no. Lo tiene el nombre de la solicitud. Ya. Sí, que tú en la. Sí, es que hay un apartado que pone datos del representante, pero tú no eres una representante legal. Entonces no es necesario que pongas tus datos. Ya, pero tú no eres representante legal, por lo tanto, no, o sea, si quieren no mandártelas a ti, no. Yo a mí me las han mandado. Si te lo han hecho, sí. Sí, pero el nombre que va encima, o sea, donde pone datos del interesado o datos del solicitante, tiene que ser ella. Yo sé que arriba pone datos del solicitante y abajo pone datos del representante. El representante en este caso siempre es el representante legal. Que tú pones que eres representante, si no te han pedido sentencia para demostrarlo y te lo han dado, fenomenal. Pero que No sería no serías. Yo he presentado papeles, he hecho un recurso a la alzada y he vuelto a presentar otra vez la dependencia. Eso lo hacemos. Y te puedo decir, la primera persona que fue, pues es muy fría, es decir, pues claro, mi hija ahí se queda como tal y entonces no contesta, es decir, no, hay cosas que no hace, pero bueno, como se peina, como se aproxima, no sé cuánto, pues lo pones. Y claro, cuando luego vamos a sacarnos el carnet del autobús o cuando tenemos que manejar el dinero, o cuando tenemos que tal, ya no damos pie con bolo. Y entonces eso, ¿cómo lo valoramos? Pues es que, no lo ven. Ya, pero ella tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual. Vale, es que. Claro. Vale, la inteligencia límite sí que se engloba en discapacidad intelectual. Y en discapacidad intelectual, o sea, si ellos ven su diagnóstico, cuando valoran la dependencia hay un. Claro, pasas por, como estaba diciendo, primero por el tema de los médicos, que ahí vale, ven que tienen el Turner. El Turner, pues bueno, para empezar, tú entras con una persona con 18 años. Lo que te dicen es que no pases. Que te quedes fuera ya. Y yo ya la dije, digo, como tengo la dependencia, mira, lo siento, pero voy a pasar con ella. Entonces me dice, bueno, si tiene usted, pues pase. Es decir, ya lo primero es, ya. Me hija la pregunta, lo primero que va a decir a todos es sí, como tú estás diciendo, sí. Años, pues mire, esta chiquita no tiene ningún tal. Y luego resulta que tenemos todos los problemas en casa. Es decir, a mí esa parte, vamos, no todos, como decía antes, perdona, es decir, no son todos los problemas. No, claro. Entonces,
a mí esa parte sí me duele. Sí. Y entonces es lo que yo un poco veo esa... Claro, lo que yo te iba a decir es que cuando, o sea, en la valoración de la dependencia se manda el certificado de discapacidad. La inteligencia límite se valora en dependencia. Ah, tú primero has tenido dependencia y después la discapacidad. Ah. ¿Y qué ponía? Pero es... Pero, ¿y qué ponía? No te pone, es decir, ellos no te explican, no te ponen, te ponen discapacidad. de desarrollo. Sí, por Sí. ejemplo, o trastorno. Trastorno del desarrollo adaptativo. Eso es. Sí, Pero eso es hasta los 22 años. que ellos consideran que como hasta los 22 años se puede ver si la persona Va cambiando. ha dejado de tener Sí. discapacidad intelectual, que es que... Que no va a pasar. No va a pasar. Se nace con él, Sí. ¿sabes? Lo que estamos viendo es que hasta los 22 años todo lo de antes son trastornos del aprendizaje, del desarrollo o adaptativos, o cosas así ponen. Antes, porque claro, la gente pensaba que por tener inteligencia límite es que no tenía discapacidad intelectual. Y entonces esto contribuía a mucha confusión entre las familias, sobre todo entre las personas que tenían ese diagnóstico. Pues antes es que el poner inteligencia al límite no te daba derecho a ninguna ayuda. ¿Entiendes? Sí. Entonces a ellos les venía muy bien. Sobre todo los pisos tutelados de la Comunidad de Madrid es un motivo de exclusión. Inteligencia límite no entran en pisos tutelados. Y funcionamiento intelectual límite, una persona con FIL, puedan estar dentro de esas ayudas. Entonces ahora lo tienen que poner, porque si no, entonces, porque en realidad el tema del diagnóstico de la minusvalía es para tema de prestaciones, no es otra cosa. Por ejemplo, que tengan un diagnóstico de persona con autismo se necesita. ¿Por qué? Porque no tratamos igual o no adaptamos igual los materiales a una persona con autismo que a una persona sin autismo. No es lo mismo un síndrome de X frágil al que va a comprender mejor adaptándolo de una manera que una persona con autismo, ¿sabes? Entonces, o sea, un buen diagnóstico es bueno para saber cómo tratar a la persona y saber cómo puede aprender mejor. Eso es lo más importante. Es que a mí además me parece muy importante, porque es que justo a raíz de ahí te vienen todos los apoyos. Es decir, si tú no tienes un buen diagnóstico, no va a haber Efectivamente. si realmente va a ser desde el principio en apoyo. Partiendo de la infancia, adolescencia y llegamos a la edad adulta. Entonces, ¿qué pasa? Que si no partes de ahí, al final no tienes todos esos tipos de apoyo. Claro. Y yo lo que me refiero es que yo lo que sí que pido sobre todo es que las personas veo que tienen que ser muy insistentes. Primero, porque es que ni va la misma persona, ni te va a valorar la misma persona y depende cómo sea la persona. Sí. Lo digo un montón de veces. Bueno, yo hago mucho hincapié en forzar un poco las respuestas, aunque luego con tu hija tengas una pelotera después cuando te diga ¿por qué le has dicho esto? ¿Por qué yo qué hago? No sé qué, no sé cuántas. Bueno, pero métete en la conversación. Ella no le va a decir lo que tú has dicho, está muy claro, ¿eh? No. Ellos siempre dicen que lo hacen todo. Claro, claro. Esto Pero ahí está el así. papel fundamental de la familia que tiene que acompañar sus respuestas. Es como... Pero es que como no te dejan entrar es lo que te digo. No, en dependencia sí en dependencia En dependencia sí, yo te hablo de discapacidad. Ya. Discapacidad como no te dejan entrar es que ya te digo que es que ellos Pero no la discapacidad, ¿no? No, la discapacidad. No, la discapacidad no ya, pero la dependencia sí. Claro, por eso es tan importante el tema de que haya mucho informe que diga claramente las dificultades. O sea, porque al final también, si tú vienes y tienes un diagnóstico de síndrome de Down, se da como muy por hecho las dificultades que va a tener. Punto. ¿No? Entonces, informes de colegio también. claro. Todo. Para el tema de... Pues, El problema es el tarde. Yo por eso lo digo, Claro. sigo diciendo que es que tienen muchos especialistas, que no pero saben. realmente tienen No, un y que no se informe donde sabe. pueden solicitar, que para mí, yo creo, y no me meto aquí, a lo mejor me meto en un hoyo. Yo creo que un 33% el síndrome Turner debería de tenerlo, porque mucha gente muy inteligente para estudiar, pero yo creo que lo que hablabais antes de la planificación, de todas esas cosas, yo creo que ahí... Por ejemplo, el tema de la orientación, bueno, no sé, eso. Claro. O sea, un poco lo del estrés que yo he estado ahora
Más dicen, bueno, aquí ya me voy manejando. Sí. Pero eso es verdad que para mí, por ejemplo, sí que es complicado, pero es que está Porque la parte visual espacial es la más. Eso ¿no? Para está- nosotros, sí. muchas veces- Bueno, yo eso cuando tenía que hacer lo de la planta enlazada y el perfil y recompor la figura, yo decía, la vas a recomponer tú. Por favor. Sí, es verdad que, bueno, y además eso lo hablábamos el año pasado, la Marta, que es la neuropsicóloga, y les explicó muy por encima el tema de las funciones ejecutivas, ¿no? Que es lo que está en común en el TEA y en el TDAH, que estamos viendo, y Marta está viéndolo en todos los informes que saca, que vale, a lo mejor no hay una inteligencia límite, perdón, pero sí que están tocadas las funciones ejecutivas. Entonces, vale, no hay un diagnóstico de TEA, no hay un diagnóstico de TDAH, no hay un diagnóstico de inteligencia límite, pero no funciono del todo bien, ¿no? No me planifico bien, no planifico bien el tiempo, no planifico bien el dinero, entonces sí tengo dificultades, aunque no haya un nombre para el conjunto de dificultades que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también está un poco la labor que estamos intentando hacer aquí nosotros de crear información nueva desde la investigación, bendita Marta, la verdad, para poder decir, ¿no? Como, oye, que Turner es esto, ¿no? Igual que diríamos, síndrome de Down es esto, y ya se da por hecho Ahí está. que se puede decir Turner, pero bueno, esto evidentemente no va a aplicar a esta generación. Pero bueno, estamos en ello. Que el autismo es como un abanico, entonces hay Claro, personas que, o sea, si de una serie de circunstancias tienen autismo. Lo que pasa es que uno a lo mejor va a tener más autismo o más sintomatología autista en sí, de los sociales y otros no, otros en la claro. teoría de la mente, depende de. Entonces puede ser un poco esto en el síndrome de Turner, ¿no? Que para determinadas cosas hay personas que van a estar más afectadas y otras cosas que no van. Incluso físicamente, ¿no? Ustedes lo notan que hay algunas que se cansan más, otras que se cansan menos, otras Claro. que... Sí, Sí, yo, por ejemplo, lo que digo siempre de la batería, yo digo, claro, es que yo se lo dije, es curioso porque yo siempre lo cuento, pero es verdad, se lo dije a mi marido, tú cualquier cosa, importante, tú antes de las 10 de la noche. O sea, a mí después de las 10 de la noche, no me hay hables. esa idea que mi batería no está, ¿no? Claro, Y a mí ya no puedes para más. qué, ¿no? sí. Bueno, yo me encantaría seguir, Sí. pero es que tengo El coche con- parquímetro que me va a dar algo porque me van a poner una multa. Así que bueno, si necesitáis cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Lo que Ay, traigo contacto. críticos, si queréis. ¿En qué zona estáis? ¿En Leganés? Estamos en Leganés. Vamos a repartir con Vale, sí, déjamelo si Yo quieres. también vivo en Móstoles. Ahora tenemos que ir al taller. Claro, que no sé si- Pues voy cerrando esto. Igual todo esto se los pasamos para que lo puedan pasar. Para Con los especialistas.